Muy bien, muy buenas noches a todos. Les habla Isaac Alfaro de Sí Energía. Les agradecemos que estén una noche más de un webinar, ahora quizás en una fecha muy próxima al siguiente curso, pero nos lo habían pedido bastante y este webinar se denomina Cero Desalineación, Guía Express de Alineación Láser para maximizar la vida del rodamiento. Es un webinar que nos sirve de anticipación a lo que va a ser el curso, el próximo curso y el primer curso presencial del año, el curso de alineación láser de ejes, que va a ser este viernes, presencial en la oficina y virtual también para quienes no van a poder estar presencial. Y el sábado de alineación, perdón, el sábado de balanceo de rotores. Es después de análisis de vibraciones el curso más demandado y más popular, así que el objetivo es que puedan ver hoy un poco del contenido y que los termine de convencer de estar con nosotros el día viernes allá en la oficina. Así que veo mucha gente muy conocida y también veo gente de Paraguay. Pronto vamos a tener un anuncio importante que está relacionado a nuestro vecino país. Eh, Así que no quiero spoilear. Luego ya con Juan Carlos vamos a tener novedades para toda la gente de Paraguay. Y sin más preámbulo, bueno, lo presento a Juan Carlos. ¿Cómo está Juan Carlos? Y avanzamos con el webinar. Muchísimas gracias, Isaac. Gracias por el intro. Efectivamente, pronto vamos a estar spoileando, por la verdad que Paraguay se viene con cosas grandes este año. Es más, este seminario que se viene este fin de semana ya cuenta con gente presencial de Paraguay. Están haciendo un esfuerzo para venir hasta Bolivia para pasar este curso y la verdad que valoramos mucho ese esfuerzo, ¿no? Entre otras cosas y novedades que se viene con nuestra incursión por allá, ¿no? Gracias, Isaac. Bien, arrancamos con todos. Bienvenidos nuevamente a una noche de seminario. Veo mucha gente nuevamente conocida, gente de Paraguay, gente de Perú, gente de Chile, obviamente gente de nuestra querida Bolivia, gente de México saludándonos. Excelente. O sea, es muy gratificante que podamos compartir este espacio y pues como siempre al finalizar siempre hacemos un pequeño debate entre preguntas, respuestas y ahí es donde se empieza a ver un poco más de todo lo que nosotros podemos ofrecer, de todo lo que ustedes pueden llegar a tener al trabajar con nosotros. Nuevamente sean bienvenidos. El día de hoy arrancamos con este webinar que se llama Cero Desalineación, la guía express de alineamiento láser. En esta ocasión vamos a enfatizarnos en lo que es la vida del rodamiento y cómo podemos aumentarla cuidando el alineamiento, pero ya cuando nos toque hablar en el seminario de alineación, pues nosotros vamos a enfatizar otros beneficios más que tiene la alineación, aparte de cuidar la vida del rodamiento, ¿no? Bienvenidos nuevamente y arrancamos. Como veo que hay mucha gente conocida, voy a hacerme un poquito rápido el tema de nuestra introducción. Para los que no nos conocen, ya saben que somos especialistas en lo que es mantenimiento predictivo y proactivo y esto nos lleva a ser muy buenos en todo el campo de análisis de vibraciones, en todo el campo de inspecciones termográficas, todo el campo de la confiabilidad y gestión de mantenimiento. Justamente el día de hoy hemos tenido unas reuniones importantes para nuestros nuevos avances tecnológicos. Pronto vamos a estar brindando servicio de monitoreo de torque y es un servicio que está bastante interesante en aplicaciones mineras, aplicaciones de gas and oil, aplicaciones de azucareras y aplicaciones navales. Si bien Bolivia no tiene mar, Paraguay tampoco, pero pues Paraguay tiene una flota increíble de industria naval donde nosotros queremos enfatizar. Y a eso estamos apuntando también entre tantas cosas que se vienen para este año, ¿no? Entonces, los que nos conocen saben que nos gusta mucho el mantenimiento predictivo, estamos duro con el mantenimiento proactivo, que también ahí entra mucho de confiabilidad en montaje de rodamientos, como pueden ver ahí en las fotitos, el tema de alineación láser, balanceo y todo lo que sean intervenciones de confiabilidad e intervenciones avanzadas en maquinaria industrial y maquinaria crítica. Es nuestra pasión, 18 años estamos metidos en la industria haciendo esto y pues no sé cuántos años más nos queden, pero yo creo que seguimos avanzando porque cuando algo te gusta tanto, realmente no lo sueltas fácilmente, ¿no?
Bien, entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Salgueiro. Soy uno de somos tres CRLs acá en Bolivia y Paraguay lo vamos a llamar así porque todavía no hay el capítulo Paraguay. Esos son los Certificate Reliability Leaders. Es una certificación que nos da la AMP. Soy analista de vibraciones categoría 3. Tengo una maestría en gerencia de mantenimiento, una maestría en administración de negocios, un diplomado en mantenimiento industrial, diplomado en confiabilidad y análisis de falla, diplomado en educación superior y diplomado en industria 4.0. Y como base soy ingeniero mecánico de la gloriosa Facultad Nacional de Ingeniería. 119 años haciendo ingeniería ya en Oruro. Para los que están conectados, que también comparten mi alma mater, les mando un fraternal saludo, ¿no? Esa fotito, como siempre los digo en mis webinares, me gusta bastante. Son 12 años de diferencia entre un rodamiento y otro, entre el cambio de un rodamiento, y podría durar un poco más, pero pues aquí es donde se muestra la confiabilidad y lo que nosotros podemos hacer para la máquina importante de nuestros clientes, ¿no? Eh, un poquito ahí de las certificaciones, lo que les decía del CRL, nos ha agradado mucho ser parte de esta certificación. El año pasado ha sido casi un año y más de preparación, pero los resultados se han visto y pues ahora nos toca difundir la idea y todos esos conocimientos que hemos adquirido en cuanto al manejo de la confiabilidad, el manejo de la gestión de activos y cómo crear una gestión de mantenimiento lo más parecido a clase mundial posible, ¿no? Así que tenemos mucho que compartir ahí. Mucho de esta información las vamos agregando en los seminarios que nosotros damos para que vayamos manteniendo a la gente que comparte con nosotros actualizada en este mundo hermoso que es el mantenimiento y la confiabilidad, ¿no? Trabajo en Sí Energía. Eh, Acá en Bolivia es CIEBWCIM Limitada, en Paraguay somos CIEPY SRL. Entonces estamos avanzando, tenemos un LLC en Wyoming más, donde hacemos un poco más el tema de entrenamientos y tenemos un montón de networking en esta área, en el área de mantenimiento, en el área de ingeniería de mantenimiento a nivel mundial, que nos permiten darles soluciones que no solo nacen en nosotros, sino que en realidad vienen articulándose con un montón de actores. Ahora mismo estamos en un proyecto bastante grande, esperemos de que en marzo podamos iniciar. Vamos a hacer un proceso de confiabilidad en unas turbinas. No puedo darles un poquito más detalle hasta que lo tenemos totalmente concretado, pero solo les digo que para hacer este servicio se está articulando bastante. Estamos utilizando proveedores de Estados Unidos, gente de Perú, estamos trayendo gente de Brasil, nosotros nos estamos armando hasta los dientes acá. Estamos armando tecnología mezclada entre alemana, tecnología americana, entonces realmente es un poder de coordinar y concatenar tantas fuerzas para que vaya en una misma dirección, ¿no? No dejamos de crecer y de eso se trata. De eso se trata, de seguir avanzando. Sí, Energía como empresa totalmente formal, podríamos decirlo así, empezó casi hace 9 años. A ver, no, un poquito, como hace 8 años, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues hemos crecido un montón, hemos hecho muchas más alianzas y hemos avanzado en proyectos internacionales y eso es lo que hace de que nos fortalezcamos, sigamos dando mucho más y sigamos creciendo, ¿no? Bien, para los que no nos conocían, y ahí está una baraja de algunos de los clientes, nos falta todavía actualizar esto, con los que venimos trabajando y hemos hecho algún servicio en algún momento de nuestra historia. Bien, no quiero entretenerlos mucho con la introducción, yo sé que ya nos conocen, por eso están acá, y estoy agradecido de que tengamos alrededor, ahora les digo de cuánta gente, tenemos 48 participantes y eso es pues bastante grato, ¿no? Bien. ¿Qué más? Desde que ha empezado nuestra vida profesional hasta el día de hoy, hemos contabilizado 4.704 alineaciones, no solo mías, sino de todo el equipo que viene trabajando con nosotros en todo este tiempo y la experiencia previa que hemos podido ganar. Es un número bastante considerable. De estas, casi 1.300 han sido alineaciones de láser de poleas, junto con tensión de correas. Tenemos más de 3.317 activos alineados con láser de ejes y hemos hecho 76 activos alineados con reloj comparador. Ahí hay unos puntos suspensivos que hay que conversarlo porque realmente hay puntos donde solo se puede entrar con reloj comparador por la disposición de la máquina. Y ya les comentaré en algún momento algunas anécdotas que nos ha pasado con empresas de gas and oil, por ejemplo, donde
nosotros vamos y colocamos los de los comparadores y nos dicen, no, queremos que se haga con láser. Y les digo, pero esto es físicamente imposible de hacerlo con láser. El eje está encastrado al volante de inercia. O sea, no tienes un lugar para poder láser. Sí, pero es que la otra empresa que venía lo hacía con láser. Nos muestran las fotos y vemos cómo montaban cosas para disimular que estaban haciendo con láser o para hacerle creer al cliente. Y le decíamos, con todo el respeto que te mereces, te han estafado, ¿no? Porque el procedimiento, y aquí está, sacamos los procedimientos de Waukesha, de Caterpillar, donde se dice esto se hace de esta forma y es físicamente imposible de hacerlo de esta otra forma. No, hay ciertos requisitos para aplicar láser y hay otros requisitos para aplicar de lo comparador, ¿no? Y en nuestra historia hay dos manchitas por ahí, dos equipos que no se pudieron alinear, obviamente por mil razones, casi muy ajenas a nosotros, pero ya al final de esta charla les voy a mostrar un caso de uno en específico de por qué no se pudo alinear. Pero pues vale la pena. Nuevamente, nosotros siempre hacemos énfasis en que nuestros seminarios tienen que tener todo lo bueno, tienen que mostrar todos los conceptos y todas las prácticas de lo que se tiene que hacer en un procedimiento de alineación o de balanceo y también les comentamos las cosas malas que nos han pasado. Nosotros también hemos crecido, como muchos de ustedes, hace 10, 12, 13 años, 15 años atrás, cuando se hacían las primeras veces, siempre nos hemos topado con cosas raras que hemos tenido que solucionarlas y que obviamente después ya sabíamos cómo encararlas. Una de mis intervenciones así rapidito que realmente se quedó en mi cabeza fue cuando empecé a trabajar más o menos al año y medio, me tocó hacer una alineación cardánica. En mi vida sabía cómo iba a empezar siquiera a hacer la alineación cardánica. Y pues como estamos en un país relativamente cerrado ante eso, tuvimos que inventarnos procedimientos, los modos, analizar, hacernos un banco de pruebas y ensayos para ver cómo iba el tema, hacernos fabricar herramienta, pero logramos hacer esta alineación y pues fue algo de las cosas que valía la pena comentar porque se cometieron varios errorcitos en el proceso, pero una vez que se perfeccionó, hoy en día cualquier carga puede ser alineado por nosotros sin ningún problema y con la misma precisión eh, que nos puede entregar el láser, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestra experiencia, parte de nuestras vivencias y parte de todo lo que nosotros queremos compartirlos. Permítanme 30 segunditos, por favor, y ahora vuelvo con ustedes. No, que sean 20. Bien, ya estamos de vuelta. Entonces, vamos a empezar con lo que nos ha traído acá, que es hablar del alineamiento con láser. Bien, en esta primera instancia, quiero comentarles que la alineación es un proceso que ha ido evolucionando y obviamente con el fin de mejorar la confiabilidad en la planta. Esta grafiquita la había mostrado en el anterior webinar, la voy a volver a repartir y es una estadística general con unos cuantos más, menos, dependiendo de la bibliografía y también dependiendo de la experiencia de los analistas de vibraciones, pero se centra en esta distribución de las causas más regulares por qué vibra la máquina, ¿no? Muchas veces nosotros asumimos de que está vibrando, debe estar desbalanceado. Sí, de cierto modo hay 40% de que tengas razón de que está desbalanceado, ¿no? Pero hay un 35% que también es fuerte a que nosotros tengamos un problema de desalineación y es ahí donde tenemos que atacar. Ahora, entre el desbalanceo y la desalineación, si bien son ambas causas probables de vibración, la más dañina es la desalineación porque te ataca por dos frentes, te empieza a generar cargas radiales y te empieza a generar altas cargas axiales. Interesantemente, no todos los rodamientos están preparados para trabajar con cargas axiales y la desalineación te genera este tipo de cargas y eso te puede reducir la vida considerablemente del rodamiento, ¿no? Y lo que les decía y cuando empezamos los seminarios de alineación y balanceo,
pues tenemos nosotros que decir que si es que logramos dominar tanto la identificación como la solución de estos dos problemas, desalineación y desbalanceo, estamos cubriendo casi el 75 o al 80% de los problemas más estadísticamente más probables de vibraciones y estamos solucionando una gran parte de los dolores de cabeza potenciales de la planta, ¿no? Entonces ahí tiene un rodamientito que ha salido después de haber sufrido una excesiva carga axial por temas de desalineación, que eso es lo que estamos apuntando a que no suceda. El 35 por ciento de los problemas empiezan aquí, en la desalineación, ¿ya? Pero antes de entrarle duro con la desalineación también, y quiero decirles, porque esto es algo que nos ocurre a nosotros, hay muchas cosas, muchos temas que tenemos que regular antes de empezar a pensar siquiera en la desalineación. Por ejemplo, vamos a ver, ahí está. Por ejemplo, ahora, ahorita llegamos. Me ha tocado más de una vez tener esta situación o este dilema que el cliente no puede esperar por su alineación, ¿no? Dice, no, estoy apurado, que el láser, que hace 30 años no había láser y se hacía con mano, que eso es para flojos. Hay muchas teorías que salen generalmente de gente un poquito mayor de que no le tienen confianza al láser, ¿no? El costo del ojímetro. Y les encanta hacer lo que están viendo ahí en los dibujitos de agarrar una galga, de agarrar una cuchilla, de agarrar una regla, un nivel, y mediante su ojo que tiene una precisión de 0.005 milímetros o tienen una visión de 80 megapíxeles, están tratando de alinear al ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces pareciera ser el camino más sencillo. No, sí, efectivamente, el láser tengo que llamar a alguien, tengo que tener el equipo, tengo que poner chapas calibradas, tengo que hacer cositas de verificación y hasta lo ven como algo engorroso, pero en realidad no lo es. Fíjense la comparación que tenemos ahí, la alineación al ojo y la alineación láser profesional. El tiempo de ejecución con la alineación al ojo no pasa de 20 minutos, incluso lo pueden hacer mucho más rápido. En láser sí tardamos un poquito más, pero la precisión es mucho más alta. El equipo láser en alineación de ejes puede llegar a 0.01 milímetros de precisión y con una incertidumbre de 0.005 milímetros. Es bastante bajo, sobre todo para exigencias en velocidades altas, ¿no? En cambio, con el ojímetro, pues no tenemos. ¿Cuánto vemos nosotros? Un milímetro, medio milímetro, que ya es mucho para la alineación, ¿no? Ya es un desfase bastante grande. En otro tipo de circunstancias, en otro tipo de aplicaciones, tal vez 0.5 o un milímetro sea suficiente. El desvío al hacer una columna o una pared que se te desvíe un milímetro, 0.5 milímetros, es imperceptible. Pero en maquinarias rotativa de alta velocidad de 3000 RPM, 0.05 o 0.10 milímetros ya es algo que puede generarnos vibraciones y cargas que pueden destrozar a nuestro sistema, ¿no? Consecuencias de hacer al ojo, no sabemos en realidad cómo quedó, con qué precisión quedó, y pues nosotros podemos quedarnos con la expectativa de que va a haber una falla en cualquier momento. Se empiezan a aumentar las vibraciones, se empieza a fatigar el rodamiento, puedo generar fugas de lubricante por hacer de líderes de TEN. Entonces son pequeñas consecuencias que pueden aparecer en el corto o en el mediano plazo, ¿no? En cambio, con una alineación bien hecha, nosotros estamos quitando las posibilidades de riesgo de que pase algo así. Por lo tanto, al minimizarlas, nosotros maximizamos la disponibilidad del equipo. O sea, el equipo puede fallar por cualquier cosa, menos por cargas generadas por desalineación. Entonces, nos estamos quitando un peso bastante grande de encima, ¿no? Y en cuestión a dinero, en cuestión a platita, ¿cómo se traduce eso? Muchas veces cuando nosotros hacemos la alineación hacia la rápida porque estamos apurados y demás, eso puede significar un potencial problema que luego se puede estar llevando por delante los rodamientos, ¿no? Aquí hay un ejemplo que nosotros teníamos de una serie donde nosotros, al no alinear, por así decirlo, se ha llevado consigo los rodamientos, el eje y los soportes más, por así verlo, y han tenido que parar 8 horas para restablecer toda la máquina, ¿no?
Y eso en flujo cesante es un montón de plata. Ahí vemos como 9.500 es inversión. Pero si en cambio nosotros hacemos una alineación que no nos cuesta más de $150, podemos evitarnos cualquier falla potencial de estas y me estoy ahorrando $9.350. Es más o menos el enfoque que nosotros tenemos que dar. Como dice ahí, lo que nosotros nos ahorramos en 30 minutos por tratar de hacerlo a la rápida, puede convertirse en una falla que se puede multiplicar hasta 10, hasta 20 o 30 veces el tiempo que nos estamos tratando de ahorrar en plantas no programadas y empezamos con problemas con la gente de producción, empezamos con problemas con la gente de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ser muy, ¿cómo se puede decir? Conscientes de que la alineación láser, al ser un proceso relativamente preciso y al requerir ciertos requisitos, nos está garantizando de que la máquina va a trabajar como tiene que trabajar, ¿no? Que los ejes van a estar concéntricos uno con el otro y que la cantidad de cargas que se van a generar por el desplazamiento de estos ejes van a ser mínimas y no le van a afectar ni a mi máquina ni a mis rodamientos. Pero si yo lo decido hacer con, con el ojímetro, pues estoy haciendo algo como que al azar. Puede que me salga bien, no dudo que haya gente que domine hacer la alineación al ojo, pero son muy poquitos, pero como puede que me salga mal. Aquí les cuento dos cositas. La primera, una vez fui a dar una charla justamente de alineación a una empresa cochabambina, en el centro de Bolivia, ¿no? Y me decía uno de los mecánicos más antiguos, no necesitamos nosotros láser, me decía. ¿Por qué? Le digo. Me dice, nosotros tenemos un método infalible, cuénteme. Le digo, "Dios, me interesa saber, ¿no? Quiero saber cómo hace". Dice, nosotros aflojamos los cuatro pernos de la base del motor, lo hacemos arrancar al motor, se mueve un poquito y donde pare, ahí queda alineado. Un método muy cochabambino. No, no funciona así. No, eso es si les ha funcionado es una coincidencia. Un reloj parado, un reloj sin pilas, también da la hora exactamente 2 veces al día, pero son coincidencias, no significa que eso vaya a suceder siempre, ¿no? Y otra anécdota que me pasó, hace muchos años nos contrataron para hacer el arranque de 3 turbogeneradores Taurus M70, esos son de Solar, en la planchada de Repsol Margarita, allá por Tarija, como 2 horas o 3 horas de Villamonte, si mal no recuerdo. Y junto con ese proyecto de los 3 turbogeneradores, teníamos que hacer un lote de 6 compresores. Habían compresores de tornillo y compresores reciprocantes, entre esos 6. Más eran de tornillo. Eran como 4 de tornillo y 2 reciprocantes, ¿no? Entonces yo llego y digo, ya, ¿por dónde arrancamos? Me dice, arranquemos por el compresor perdón, por las turbinas. Y luego pasamos a los compresores, ¿no? Y bueno, empezamos por la turbina, turbina uno check, turbina 2 check, turbina 3 tuvimos que postergarlo porque le faltaba carga de aceite, entramos al compresor uno y dentro del lote donde estaban los compresores había un compresor japonés que lo estaban terminando de montar y vino con sus propios técnicos para el montaje, ¿no? Dentro de nuestro contrato estaba que teníamos que hacer los 6 compresores, pero ese compresor japonés, el ingeniero que estaba a cargo del montaje, él dijo, yo lo voy a alinear con reloj comparador. Si ustedes meten láser, yo levanto la garantía. Y los de Repsol se quedaron pues asustados, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, yo dije, bueno, o sea, él es el dueño de la máquina y en este punto, pues hay que respetar al dueño de la máquina. No podemos nosotros ir y decir, no, tu método está mal y demás. El tema es de que desde que nosotros llegamos a la planta, alineamos la turbina uno, alineamos la turbina 2, alineamos el compresor uno y así hasta el compresor 5, el tipo seguía alineando. En lo que nosotros hicimos 7 máquinas, la alineación que nos tomó como 4 o 5 días, él estaba alineando una sola máquina con reloj comparador, ¿no? Bueno, el tema es de que el último día ya nosotros estábamos haciendo cierre de las órdenes de trabajo y demás situaciones, y viene el fiscal y nos dice, oigan, bueno, era un japonés el dueño de la máquina, pero despectivamente le dice, "Mira, el chino se ha ido a almorzar, vamos a ver
cómo está con el alineador láser, ¿no? Porque en teoría ya había acabado de alinear él, ¿no? Y a ocultas del señor fuimos a verificar, montamos nosotros nuestros sensores y hacemos la verificación y efectivamente el tipo lo dejó en 0.01. O sea, dejó una alineación cuasi perfecta. Inmovible, o sea, eso ya no se podía corregir ni con láser, estaba espectacular su alineación. Y yo decía, pues, realmente el japonés sabe, y obviamente ha dejado esto en niveles sumamente aceptables. Pero ¿cuál ha sido el precio de esto? Que mientras nosotros hemos alineado 7 máquinas y los hemos dejado en el punto caramelo, este señor solo pudo alinear una, ¿no? Y él solo tenía que alinear una también, ¿no? Pero no estamos ajenos a poder usar de lo comparador, pero el precio que te toma es el tiempo que te conlleva el reloj comparador. El reloj comparador también tiene la misma precisión que un alineador láser, lo tiene, pero la forma de trabajo implica muchos más pasos, mucho más cuidados y lo peor, muchos más cálculos, que mucha gente ahí es donde cometen los errores, ¿no? Entonces, ahí empezamos a crear de que sí, nosotros tenemos que tocar con algún método de precisión. Puede ser láser, obviamente los recomendamos. Puede ser reloj comparador, pero obviamente teniendo en cuenta de que es un procedimiento mucho más lento pero nunca el tema del ojímetro. Ahí sí nosotros tenemos que ser muy cautos y decir de que eso no es un método que todavía podría generarnos precisión. No, a mí me tocó trabajar con técnicos. No, pero ingeniero, yo tengo mis galgas, tengo aquí mi cuchilla de cobalto, yo ya sé alinear al ojo. Perfecto, pero requiere de muchas más cosas, como que tu acople tiene que estar perfectamente torneado, como que tus vástagos desde los comparadores no tienen que estar doblados ni deflectados, como que tus relojes comparadores tienen que ser sumamente precisos y estar calibrados y no tener ningún otro problema adicional. Entonces requiere de más técnicas y tener muy bien afilado el lápiz como para que puedan hacer unos cálculos excelentes, ¿no? Todo lo que les estoy hablando ya habla del proceso de alineación, pero también hay cosas que antes tenemos que nosotros considerar. Por ejemplo, estas. ¿Ya? Créanme, parece un chiste y lo es de cierto modo, pero tengo clientes, algunos clientes que trabajan de esta forma. Pero ingeniero, es que era una emergencia y a esa hora no había acople y hemos tenido que salir del paso. ¿Hace cuánto ha sido eso? Hace 3 meses. Hace 3 meses que no puedes salir del paso. Entonces, y hay casos donde te llaman y te piden, ven y alineármelo así. ¿Pueden creer lo que estamos viendo ahí? Fíjense, este sistema es algo típico, le podemos decir, es típico de todo lo que está mal y es una idea errada de pensar de que esto puede solucionar algo, más bien empeora. Quiero que vean, vamos a hacer una pequeña autopsia a lo que nosotros estamos viendo aquí. Por alguna razón que desconozco, han aumentado las masas que se ven aquí a la izquierda. No sé si mi mouse logra ver, creo que no. Sí, no, no sé. Aquí en la parte izquierda del acople tenemos masas, en la parte derecha también masas que según ellos lo habían puesto para tratar de balancear. Ahí había un concepto totalmente cruzado entre lo que es alineación y lo que es balanceo, ¿no? Después, esto de unir el acople para ellos generaba una falsa idea, o soldar el acople, de que esto podía regularse. Este sistema está desalineado por donde lo vean y soldando no le estamos haciendo ningún tipo de favor ni ningún de gracia. Y a la derecha, ese portazoamientos que pueden ver verde está totalmente manchado de grasa. ¿Por qué? Porque toda la grasa que nosotros estamos inyectando ya se ha salido por el retén, porque este retén está rendido. El retén ante la desalineación es el primero que cede y deja un espacio para que entren cosas y salgan cosas, cosa que es inadecuado. Regáleme 10 segundos. Bien, entonces dentro de la autopsia que nosotros podemos ver, ya sabemos que el rodamiento que está en ese punto verde está muerto.
¿no? Y que toda la lubricación que estemos metiendo no va a servir de nada porque a los minutos va a estar saliéndose por un costado. Los rodamientos que van a la izquierda en ese reductor también están empezando a sufrir cargas. Obviamente, como el reductor está equipado con rodamientos mucho más grandes, va a tardar un poquito más en evolucionar su falla, pero también están condenados a morir. Y lo que nos lleva a otro problema, de que si muere ese rodamiento que nosotros vemos al lado izquierdo del eje, también va a morir el engranaje que está dentro y todo el tren de máquinas interior, ¿no? Créanme, tengo clientes que hacen esto y justamente al final del video, de la presentación, les voy a contar de un caso que me pasó en Potosí hace un par de años que me ha costado una parálisis facial de la rabia. Entonces, hay, ¿no? Eh, Hay casos como estos, este tipo de acoples, por ejemplo, son muy comunes en la industria para usar en bombas. Y, por ejemplo, en este caso que se ven ahí pintaditos con azul, el cliente tenía una auditoría y no se le ocurrió una mejor forma de pasar su auditoría que pintar toda la máquina, sin cuidar que estaba pintando la goma. Aquí les voy dando un detalle interesante. Todo lo que sea goma o elastómero en la industria es sumamente delicado. No tiene que tener contacto con agua, con aceite, con luz solar. Es como las gomas del auto, ¿no? Que nos dan muchas recomendaciones para su trabajo, su cambio. Ustedes saben que era una goma del auto. En Paraguay le llaman cubiertas, ¿no es cierto? A las gomas del auto no podemos nosotros agarrar y dejarlos bajo el sol en su almacenaje porque se quebrajea. Cada 2 años tenemos que cambiarlas justamente por esos riesgos. En los acoples pasa algo similar. Nosotros no podemos manipular fácilmente esas, ¿no? En el caso de la foto que ven en la derecha superior, esa es una foto sacada con estroboscopio y ven cómo se está deformando ese acople porque no es para su torque, ¿no? Muchas veces otro de los problemas comunes que se tiene es de que nosotros pedimos los acoples por el diámetro del eje y no por el torque que tiene que aguantar. Y ahí es un error bastante grande. Hagamos la autopsia conmigo. Fíjense a la derecha de ese acople que está torcido, cómo ya ha rendido nuevamente el retén y toda la grasa se está chorreando por la derecha. Eso ya es una muerte anunciada del rodamiento, ¿no? Ahí también tenemos que tener cuidado. ¿Por qué les estoy mostrando estas pequeñas escenas? Porque son parte de la alineación. ¿De qué va a servir que lo alineemos al 0.001 de tolerancia si tenemos otras fallas trascendentales que igual van a incidir en nuestra transmisión? Un acople mal dimensionado, un acople que está a punto de quebrajearse, una, una descompensación por soldadura, improvisaciones y bueno, en este caso un acople que nunca se lubricó y dejaron de que se oxide completamente. Estos acoples que estamos viendo acá, el de peineta o de grilla, para mí son uno de los acoples más significativos, entonces uno de los de los más adecuados para la industria. A mí me gusta mucho usar estos porque puedo utilizarlos desde aplicaciones muy pequeñas hasta aplicaciones gigantescas. Y esa peineta que tiene en el medio me sirve muy bien como fusible ante una desalineación, ante una sobrecarga, cualquier cosa. Solo se rompe la peineta, ponemos otra peineta y seguimos trabajando, ¿no? Pero su único requisito, lo único que les pide este acople es que cuando lo monten lo llenen de grasa, no para que se lubrique, no para que evite rozamiento entre partes dotantes, simplemente para que no se oxide. ¿Ya? Y ahí pueden meterle la grasa más barata posible, si es que quieren. El único fin es de que no se oxide, porque cuando se oxida es donde empieza a tener los problemas que estamos viendo ahí, ¿no? Fíjense, esto sí es una burla. El cliente nos ha llamado para que alineemos esta bomba de vacío y nos entrega un acople así. Yo digo, ¿cómo vamos a hacer esto? Y nos dice, no, es que también era una emergencia, pero me estás llamando, estás invirtiendo $200 en una alineación, pues cómprate un acoplecito de $20, ¿no? Eh, Vamos a hacer algo. Sé que me están escribiendo al chat con algunas consultas. Les prometo que al final las revisamos todas, ¿no? Bien, entonces fíjense. No, y lo que pasa es que le pusimos estas
chancletas, allá en Paraguay le llaman, ¿cómo le llaman esto? Zapatillas le llaman, creo, a, a las abarcas allá en Paraguay. Le han puesto estas abarcas para que pueda servirles de acoplamiento flexible, según ellos, porque iba a absorber las vibraciones e iba a absorber la desalineación, cosa totalmente falsa. Esto es una improvisación y esto es algo que no se tiene que hacer ni que se debería ver en la industria, ¿no? ¿Por qué les muestro todo eso? Porque realmente antes de poner un alineador que cuesta más de $20,000 o de $15,000, de un tipo que se ha entrenado años ahí alineando, tenemos que subsanar estos pequeños problemas porque de gana le vamos a meter una alineación potente si es que nosotros todavía tenemos el sistema de transmisión en estas condiciones, ¿no? Lo mismo también les digo en rodamientos. ¿De qué te sirve ponerle un rodamiento de oro montado a todo, con todos los cuidados posibles, cuidando la metrología, si al final tu máquina va a estar desalineada y la va a empezar a machacar con cargas axiales que no contemplaste en la alineación, ¿no? Entonces, la alineación tiene mucho valor, pero también requiere de cosas previas, ¿no? Me ha tocado más de una vez, me llaman y me dicen, queremos que lo alinee y con la alineación que solucione todos los problemas que tiene la máquina. Voy a la máquina tenía fugas, la máquina tenía el eje torcido, la máquina tenía el acople rompiéndose. La alineación no va mágicamente a subsanar eso. Lo máximo que va a hacer es aliviar las cargas que estaban destrozando la máquina. Entonces, hay trabajo previo antes de la alineación y hay trabajo después del proceso de alineación para garantizar la confiabilidad de nuestro activo. Bien. Entonces, hasta este punto, yo quería hacerles la introducción de cuán importante es utilizar un método preciso. Acabamos de decirlo, podemos usar reloj comparador o alineador láser. Obviamente, el láser es mucho más rápido. No usar el ojímetro. Sabemos que una alineación con ojímetro nos puede generar eh, problemas y fallas a corto o mediano plazo. Eso es lo peor, que no sabemos, no tenemos claro cuándo va a suceder la falla. En cambio, con una alineación láser, nosotros estamos garantizando al 100% de que no va a ocurrir una falla, por lo menos por desalineación, cubriendo el 35 a 40% de las fallas más probables, eh, de las fallas que generan vibraciones. Bien, y también, nuevamente, que hay trabajo previo que hacer, cuidar de que nuestro sistema de transmisión, nuestro acople, esté en las condiciones que tiene que estar y no hacer prácticas fuera del lugar para que nuestra alineación sea confiable, ¿no? Son varios puntos que hay que meter a la ecuación. Ok, ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber que nuestra máquina está desalineada sin pararla? O sea, sin agarrar, parar, poner los sensores y realmente sacar un diagnóstico certero. Vamos a empezar a conocer algunos síntomas. Primero quiero que ustedes entiendan qué tipo de desalineación existen. Ahí pueden ver a la izquierda superior, esa es una desalineación paralela, cuando el eje de la máquina motriz, en este caso un motor, y el eje de la máquina conducida, en este caso una bomba, están haciendo, las líneas de centro de eje son paralelas, no están colineales. Eso de ahí es un problema que genera altas cargas axiales. La imagen inferior de la izquierda nos muestra una desalineación angular. Es ahí donde los ejes de la máquina conducida y de la máquina motriz están formando un ángulo y ese es el más nocivo. ¿Por qué? Porque no solo te genera cargas radiales, sino también te genera cargas axiales, ¿no? Entonces, lo ideal sería de que nosotros tengamos una alineación correcta, como se ve a la derecha, donde no exista desalineación paralela ni angular. Y la realidad en nuestra historia o en lo que me ha tocado vivir en estos últimos 18 años es de que las dos desalineaciones, la paralela y la angular, siempre vienen juntas, ¿ya? De ese número que les he mostrado de alineaciones, de más de 3,000 alineaciones, yo personalmente debía ser como unas 2,000 en todo este tiempo. De esas 2,000 alineaciones, unas dos o tres, tres, así contados con los dedos, uno, dos, tres, me ha tocado solo desalineación paralela.
Después casi siempre son desalineaciones mixtas, ¿no? Y las desalineaciones mixtas, por tener desalineación angular, son más nocivas, ¿ya? Obviamente, cuando hacemos el proceso de alineación con láser o con comparador, se subsanan ambos tipos de desalineación. ¿Ya? Fíjense, aquí ya estamos viendo una alineación de poleas distinta a la de láser. Esto se tiene otro procedimiento, otras herramientas. Ya, pero me sirve para darles el ejemplo, ¿no? Yo no necesito alineador láser, ni siquiera hilo, ni siquiera regleta para saber que eso está sumamente desalineado y hagámosle la autopsia también. Fíjense, no sé, ay, me molesta un poquito que mi mouse no se logre ver. Pero bien, el eje superior en la parte izquierda, como pueden ver, el portarrodamientos y el eje están completamente negros. ¿Por qué? Porque por ahí está jugándose toda la grasa que le meten en ese rodamiento. Ese rodamiento ya está muerto, ¿no? Simplemente está funcionando por obra y gracia. ¿Por qué? Porque lo estamos llenando de cargas axiales. Y como pueden ver, cualquier cantidad de grasa que le meten por la lemita se va a salir por el eje y si ven en la parte inferior izquierda, ya se ha creado hasta una mancha negra en el piso de toda la lubricación que está saliendo. Veamos ahora el motor, la parte de abajo, ¿no? Ustedes no sé si logran ver, pero en el ejecito ya tenemos también fuga de lubricante y obviamente el rodamiento que está dentro de ese motor ya está condenado a una muerte en cualquier momento. Lo peor de este sistema, aunque muchos de mis clientes, pero ingeniero, eso gira, sigue girando, no pasa nada, ¿no? Le digo, sí pasa, y el problema es que no sabemos cuándo pasa. Puede pasar mañana, puede pasar de aquí a 3 días a las 2 de la mañana en una planta que trabaja 24/7, o efectivamente puede pasar dentro de 6 meses, pero no sabemos. En algún momento va a suceder y te va a agarrar por sorpresa. Y no solo va a tratar de alinear, se va a llevar consigo ejes, motores quemados, rodamientos destrozados, retenes muertos, sistemas de transmisión desgastados. Esas poleas que están viendo ahí básicamente ya no sirven porque toda la fricción y todo el desgaste se está haciendo a un solo lado. Aunque le pongamos una correa de oro, yo le llamo así a las correas premium, ¿no? A una de alta como una Optibelt, eso no nos va a llevar a ningún lado porque la polea ya no presenta las condiciones para operar. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos detectar una desalineación mientras la máquina está operando? La primera es una inspección visual. Podemos hacerlo con el estroboscopio o nosotros hacia el ojito. Ahí sí podemos tener un aproximado de decir que sí tiene un problema la máquina. Pero más preciso, podemos utilizar vibraciones globales, podemos utilizar vibraciones avanzadas como espectro de vibración, podemos hacer un monitoreo de la temperatura y podemos hacer un monitoreo del consumo de la energía. Ese es otro dato. La desalineación te consume mucha más corriente que una máquina que está operando en condiciones normales, ¿no? Me acuerdo hace un par de años atrás, nos llamaron de emergencia para verificar mediante vibraciones una centrífuga vertical en una planta de procesamiento de lácteos en Cochabamba. Y volamos a las 5 de la mañana, recuerdo, y estábamos en planta a las 7 de la mañana. Nos dice, tenemos el miedo de que la máquina esté desalineada. Entonces yo voy, tomo vibraciones y encuentro todo normal y le digo, ¿está todo bien? No encuentro ningún síntoma de desalineación. ¿Por qué ustedes piensan que está desalineado? ¿No? Y me muestran su sistema SCADA y habían estado monitoreando el consumo de corriente y como que siempre fue 51 amperes y de un rato para el otro subió a 53. Le digo, no sé, pues algo debe estar descompensado por ahí. Ya si hubiera subido de 51 a 80, pues nos preocuparemos. Y su nominal todavía creo que era 80. Entonces, no iba por ese lado. Pero sí es un buen dato como podamos, eh, para que nosotros podamos tener un indicio o un síntoma más que nos esté llevando al proceso de desalineación. Bien. ¿Qué más? Fíjense, ahí tenemos una maquinita interesante, un compresor de tornillo, pero que tiene un sistema de reducción primero. Tenemos el motor eléctrico a la derecha, está acoplado a un reductor de una sola etapa. Este reductor, aunque en este caso es un multiplicador más que un reductor, ya que aumenta la velocidad.
y a la salida en el punto 6 este deductor está acoplado a nuestro compresor de tornillo, al tornillo macho y eso acciona al tornillo hembra que está entre el punto 9 y el punto 10. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que advertir si nosotros creemos que la máquina está desalineada? Son importantes para nosotros los puntos que están entre el acople. Por ejemplo, entre el motor y el seductor, entre el punto 2 y el punto 3, ahí está el sistema de acoplamiento. Si nosotros queremos encontrar algún síntoma de desalineación, las vibraciones tendrían que incrementarse en las mediciones axiales entre el punto 2 y el punto 3. Si nosotros tendríamos una desalineación entre el deductor y el compresor de tornillo, las vibraciones totales en dirección axial entre el punto 6 y el punto 7 deberían tener también valores altos, ¿no? Fíjense aquí hemos hecho un ejemplito, por ejemplo, entre el punto 2 y el punto 3, aquí abajo, cuando las vibraciones son altas, mayores a 3.7, le vamos a llamar, o a 4.2, nosotros podemos creer que es un síntoma de desalineación. Siempre, siempre entre los puntos axiales. Y cuando está alineado, estas vibraciones van a ser mínimas, ¿no? Menos de 3.7, menos de 2.5, nosotros encontramos vibraciones estables. Entonces, un buen indicio para saber de que la máquina está desalineada es ese de que nosotros vamos a determinar las vibraciones totales. Y no necesitamos un gran equipo para eso, con un vibrómetro es más que suficiente como para ir monitoreando. Si nosotros vemos que las vibraciones en el punto 2 y en el punto 3 axial empiezan a incrementarse, ya puedo empezar a dudar de que realmente se está desalineando, ¿no? Podríamos nosotros a esto sumarle el consumo de energía, sumarle el incremento de temperatura y pues ahí nosotros vamos a estar seguros de que está pasando un proceso de desalineación, ¿ya? Entonces, formas de identificar que la máquina está desalineada, puedo hacerlo visualmente si tengo buena vista o usando un estroboscopio. Utilizando vibraciones globales, puedo enfocarme en los puntos o en los rodamientos que están a los dos lados del acople en dirección axial, controlando de que tengan vibraciones relativamente bajas. Y puedo también ver los espectros de vibraciones. Ahí pueden ver en la parte superior esos grafiquitos que dice 1x, 2x, 3x radial, 1x, 2x, 3x axial. Son el chanchullo de los analistas de vibraciones, es un extracto de las tablas de Charlotte. Y las tablas de Charlotte nos dicen que esos son los síntomas de los espectros para una desalineación. Fíjense, nos muestra que en la desalineación paralela el 2x es predominante y en la desalineación angular el 1x y el 2x son predominantes. En la vida real, como les había dicho, siempre están juntas la desalineación paralela y la angular y lo que tenemos son los espectros que se ven a la izquierda, ¿no? Donde tengo una 2x predominante, tengo los tres armónicos fuertes y cuando la desalineación es sumamente severa, puedo llegar a tener hasta 10x de armónicos. Son casos muy extremos o muy pocas veces suceden, pero pueden suceder, ¿no? Eh, ¿Qué más vale la pena mencionarles aquí? Lamentablemente, los espectros de vibraciones sí nos dan un buen indicio de que la máquina está desalineada porque el patrón o el síntoma que tienen de desalineación es casi único, mostrar estos tres picos. Pero también hay otros problemas que tienen el mismo síntoma y ahí se tiene que añadir alguna otra técnica como para descartar. Generalmente análisis de fase nos va a ayudar a descartar o a confirmar de que la máquina está desalineada mientras está operando. Obviamente para aplicar esto yo necesito tener un analizador de vibraciones que ya procese señales, es decir, que nos muestre espectros, que nos muestre ondas de tiempo y que nos muestre todo ello, ¿no? Bien. ¿Qué otro método más? No, bueno, está ahí. Y como les decía, podemos también ver cómo está aumentando la temperatura y cómo está aumentando el consumo de energía de gas. Ahora, la desalineación, ¿cómo le afecta a un rodamiento? ¿Ya? Nuevamente, desde el principio yo les había comentado que la desalineación incrementa cargas, porque la máquina en todo momento trata de alinearse, mientras está operando trata de alinearse, ¿no?
pero no lo puede porque está fijado en el anclaje y demás situaciones, y al no poder genera las cargas que empiezan a lastimar a los puntos de apoyo a los dos lados de la copla, en este caso los rodamientos, ¿ya? Fíjense el dibujito que tenemos a la izquierda, el izquierda inferior, es un extracto de la norma ISO 15243, la norma de análisis de falla en rodamientos. Es hermosa esa norma, revísenla, y ahí nos da las muestras características de cómo se genera una falla o cómo se hace una autopsia de un rodamiento que murió porque estaba desalineado. Y fíjense cómo se muestra la pista de rodadura del aro externo, se ve una carrera oblicua, o sea, en diagonal, cuando lo normal es que debería ser concéntrica al lado, pero en este caso está en diagonal. Eso es porque el rodamiento trabajó desalineado y trabajó con exceso de cargas axiales, ¿no? Ahí a la derecha pueden ver una imagen un poquito ampliada. Me disculpo por la resolución, no es fácil encontrar fotos buenas, pero sí nos ayuda a ver cómo una pista trabajó. Este es un rodamiento que tiene dos hileras de rodillos, ¿no? Y la hilera de la izquierda prácticamente trabajó en deslizamiento y la hilera de la derecha ni siquiera hizo contacto, ¿no? Es como que solo trabajó y fatigó de cierta forma. Significa que una parte estaba más cargada que la otra. ¿Cómo traducimos nosotros en problemas de vida útil del rodamiento? Fíjense esas formulitas que vienen en la parte superior. Permítame para... exacto, ya. Fíjense esas formulitas que vienen en la parte superior. Esas son las fórmulas, el L10H, la vida estadística del rodamiento, la cual relaciona la carga con la que trabaja el rodamiento versus la carga con la que ha sido diseñada. Y le eleva al tipo de rodamiento, si es de bolas o de rodillos, ¿no? Lo que quiero mostrarles aquí es de que básicamente este L significa cuánto va a vivir un rodamiento. Y si yo les muestro que en la segunda fila de las ecuaciones, cuando la carga que está afectando al rodamiento es 2, la que está con rojito, ¿no es cierto? Cuando la carga del rodamiento es 2 y su capacidad de carga era 8, lo vamos a poner así gráficamente, el rodamiento tiene una expectativa de vida de durar 64. Lo estoy diciendo sin ninguna dimensión para que se entienda, ¿no? ¿Qué significa? Que el rodamiento trabaja con 2 de carga cuando su capacidad máxima es 8. Y eso hace de que la vida sea 64, ¿no? En cálculos. Ahora, si por una desalineación ese 2 se vuelve en 8, ¿ya? Si ese 2 se vuelve en 8, la vida reduce a 1. Es decir, cuando yo cuatriplico la carga, la vida se reduce en 64 veces. Eso es lo que quiero que se entienda. Cualquier carga adicional que nosotros le aumentemos al rodamiento va a reducir increíblemente la vida de forma cúbica, no la va a reducir de forma lineal. No es de que yo le aumento 10% de carga y baja 10% la vida. No, le aumento 10% de carga y básicamente va a bajar la vida en un 60%, ¿no? Ese es el tipo de relación que maneja cuando un rodamiento se le sobrecarga. ¿Y cuáles son las razones nuevamente por las cuales un rodamiento puede estar sobrecargado? Desbalanceo o desalineación. Y aquí estamos tratando la desalineación. Bien, entonces, como nosotros ya sabemos hasta este punto de que la desalineación es dañina, de que puede dañar a mi rodamiento, de que le puede quitar la vida, de que me puede traer conflictos porque daña mi rodamiento y este se puede llevar consigo el eje, puede dañarme el sello y con eso maltratarme la lubricación y dejarme una lubricación deficiente, saber de que la desalineación en todo aspecto es negativo, nosotros tenemos que ir con una solución que logre aplacar a esto. Y eso es la alineación. ¿Por qué el láser? Ya se los acabo de decir hace ratos, porque es mucho más rápido, mucho más confiable y básicamente te da la certeza de que no vamos a tener conflictos ni a corto ni a mediano plazo. Bien, cuando nosotros vamos a empezar con el proceso de alineación, otro de los dolorcitos de cabeza que hay que considerar mucho es el subfoot, la pata coja, ¿no? Y esto es increíble, porque pasa que no todas las superficies son buenas, no todas las patas están en línea y alguna vez la máquina
presenta de que una pata quedó por encima del nivel, ¿no? Y yo les digo, lo más correcto es que cuando tenemos una pata coja, lo que hay que hacer es ponerle una calza para que no esté tan coja. Imagínense que una persona tiene un pie más largo que el otro. Habrá que ponerle un zapato que tenga una plataforma más grandecita para que se iguale y pueda caminar relativamente recto. Lo mismo pasa en los motores. Pero mis amigos mecánicos, algunos chacalitos por ahí, agarran y cuando ven que ya todas las patas han asentado y una de las patas no está sentando, en vez de ponerle una calza, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a apretarlo más, ¿no? Le agarran, le ponen un tubo a la llave y con eso hacen más fuerza. Entre cuatro están apretando ahí para que logre pegar algo que no tiene que pegarse. Y eso nos genera un problema muy grande en cuanto a alineación y un problema muy grande en cuanto a vibraciones porque no solo nos está desalineando, también nos está distorsionando la carcasa. Lo bueno es que todos los alineadores láser, todos sin excepción, tienen un módulo para corregir la pata coja y es parte de nuestro procedimiento que deberíamos primero verificar de que la pata no está coja, de que la superficie está sentando bien en todos los puntos y de ahí recién empezar a alinear. Y si encuentro la pata coja, la corrijo y de ahí empiezo a alinear. ¿Ya? No, pero ingeniero, yo no tengo láser, yo tengo que montar. Ok, utiliza un reloj comparador. Pones el reloj comparador en la patita, sueltas la pata y en teoría no tendría que alzarse, no tendría que levantarse más de 0.05 milímetros. Pero si se levanta más que eso, tu pata está coja y tienes que ponerle una chapita para que luego, cuando vuelvas a apretarlo, la deformación no sea más de 0.05 milímetros. Eso le vamos a enseñar a hacer en el curso, no se preocupen por ello. Pero sí es importante que se sepa que este es un proceso. Para los que saben alinear, tienen que hacerlo eso. Me incluyo. A veces nos da flojerita y nos vamos directo a alinear. No, este es un proceso que toma como 5 minutos a 10 minutos, pero hay que hacerlo antes de alinear, ¿no? Y a los que no alinean, pero son supervisores de alineación porque contrataron una empresa, exijan a su empresa de que tiene que hacer este proceso previo a la alineación, ¿ya? Díganle, quiero los resultados de pata coja. Si los miran con ojos cuadrados es porque esa gente no sabe hacer pata coja, pero tiene que saber, es parte del proceso de alineación. Después ya alinear como tal es un proceso tan sencillo que lo han documentado en 3 pasos o en 3 fases, ¿no? Saber cómo tiene que trabajar la máquina, alinear. Hoy en día los alineadores como el que están viendo ese, y ese alineador desde hace 15 años atrás, ¿ya? El Picture Racer ya son gráficos, ya son intuitivos, ya trabajan con Bluetooth, uno puede estar alineando en la oficina, por radio, ¿no? Ya son intuitivos porque te dice tal pata afloja, aumentarle 2 milímetros, aumentarle 0,10 de chapas, ahora hacerlo en horizontal, en vertical. Si bien esa parte es relativamente sencilla porque los equipos nos permiten que lo sea, todos los alineadores tienen un proceso que nos permite hacerlo de forma rápida, ¿no? Lo clave está aquí en que nosotros hayamos hecho primero la pata coja, eso es importante, y después de que nosotros sepamos en qué posición tiene que quedar la máquina y en qué posición estamos arrancando. Esa es una prueba sumamente sencilla. La parte de alinear también es seguir las secuencias que nos va a dar el equipo. Parece muy sencillo lo que le estoy diciendo, pero obviamente lo vamos a entender a más detalle de por qué se mueve de una forma u otra. Y lo último que nos queda es documentar cómo empecé y cómo estoy terminando para saber que esos resultados que estoy obteniendo son válidos y obviamente nos van a garantizar lo que estamos buscando, una buena confiabilidad en el activo. ¿Ya? Entonces, el procedimiento de alineación tiene el concepto MAT, medir, alinear y documentar. Tal vez la parte del centro diga, uy, todo el proceso de alineación es eso, seguirle a la máquina. De cierto modo, pero requiero muchos conceptos y muchas tareas previas, como las que hemos visto, de ver cómo está mi transmisión, de identificar que realmente está desalineado, de verificar que nosotros tenemos o no tenemos pata coja, de ver si la máquina puede entrar a ciertas posiciones, tiene desplazadores. Procedemos a corregir en base al protocolo que tiene el equipo. Casi todos los equipos de alineación tienen el mismo protocolo y luego documentamos lo que hemos vivido. ¿Ya?
Yo siempre les digo que en el tema de alineación, cuando uno aprende a alinear con cualquier equipo que tenga, es como aprender a manejar con cualquier vehículo. Cuando te cambien de vehículo, medio que vas a chambonear un poquito al principio, pero luego ya sabes manejar, ya sabes las reglas de tránsito, ya sabes las velocidades, ya sabes cómo acomodar tu asiento para que puedas tener buena visibilidad, ya sabes controlar los pedales, entonces como que se te hace mucho más fácil adaptarte a cualquier equipo. Cuando nosotros veamos esto en el seminario, yo les voy a mostrar los distintos equipos que existen, ¿no? Los de láser plano, los de láser punto, los de con espejito, los sin espejito, los que son de puros reflejo, y ahí les voy a decir cuáles son mejores y cuáles son peores. Obviamente, cualquier alineador láser es mejor que hacerlo al ojímetro, ¿no? Cualquier alineador láser es mejor y más rápido que hacerlo con el reloj comparador, pero entre ellos siempre hay alineadores que son mucho más versátiles o más ergonómicos para manejar. Bien, ¿qué más les quiero mostrar? Fíjense, esa es una de mis primeras alineaciones, mis primeras chamas, miren, hace muchos años atrás, yo tenía ese alineadorcito como anécdota, estábamos mandando ese alineador desde Santa Cruz a La Paz y se perdió. Nunca más llegó en manos de quién estará, dónde estará el que lo tenga, sabrá si es que es un alineador o para qué sirve. Pero fíjense cómo eran los alineadores en aquel entonces. Era una calculadora con 8 y se iban marcando los números dependiendo de los resultados que nosotros teníamos, ¿no? Es un concepto interesante porque el que aprendió a alinear con esto alinea cualquier cosa. Y hoy en día, pues los sistemas, como les he mostrado de acá, son más gráficos, se ve el motorcito, vos vas moviendo el motor y la animación también se va moviendo con el motor y es mucho más intuitivo. Pero en aquel entonces esto empezó así. Y en la oficina, los que vayan a participar del seminario, eh, les recomiendo, perdón, les voy a participar del seminario, les vamos a mostrar un alineador de 1986. Lo compré en una subasta en Estados Unidos. Prende, pero no hace nada más que prender, o sea, no alinea. Pero me gusta ver cómo ha evolucionado la historia entre ese alineador y lo que hoy hay, lo que hoy existe, ¿no es cierto? Entonces, es hasta un tema de conversación. Lo vamos a exponer en el seminario para que lo conozcan y vean. Ese no tenía ni siquiera láser visible. Teníamos que detectar el láser con un gas. O sea, eso es una cosa increíble de cómo ha evolucionado la alineación desde ese punto al día de hoy, ¿no? Pero bueno, ¿por qué quiero mostrarles esta fotito? Ahí están haciendo preguntas muy buenas. Ya me estoy aguantando por entrar a responderlas. Ya ahorita llegamos, ya llegamos a a las preguntas y respuestas. ¿Por qué les muestro esta fotito? Fíjense, la foto superior es un ventilador principal de un horno de cemento. 2 megas, un motor de bitaco. Me gusta decirle así, ¿no? Es un motor muy grande y considerable, gira 985 RPM y tiene un acople 1150, es un acoplezán. Estoy hablando de un acople de diámetro más o menos de 600 a 700 milímetros, ¿no? Tiene 3 grillas, ¿ya? Y fíjense el problema que ocurrió aquí. Yo les voy a contar, ¿no? Nosotros proveímos el acople. Nosotros les vendimos el acople a ellos. Estaba trabajando ese sistema como 13 años y decidieron cambiar de acople y nosotros dimensionamos y agarramos y pusimos este acople de grilla. Se lo sacamos y les entregamos, ¿no? El tema es de que después de unos 3 meses de trabajo, de que habían instalado el acople, nos llaman y nos dicen, has reventado la grilla del acople. Y nosotros todos asustados, ¿por qué? No sabemos, ¿no? Entonces vamos, revisamos y efectivamente la grilla había roto. Y les decimos, este tipo de roturas, después de hacer el análisis de falla de la grilla y todo eso, nos daba un indicio súper grande de que era un problema de desalineación, ¿no? Más bien no afectó al rodamiento porque primero se rompió la grilla, la peineta. Por si acaso ese acople, me voy a ir un poquito más atrás, es este mismo acople, ese de ahí, pero en gigante, ¿ya? Y este tenía 3 peinetas. Un acople normal tiene una sola, pero como este era tan grande, tenía 3 peinetas. Esa grilla de ahí o esa peineta, esa espiral, eso es lo que se rompe cuando tenemos una sobrecarga o algo, y así cuida tanto el motor, no se quema el motor, y cuida la otra máquina, no le pasa nada porque se rompe como fusible, ¿no? Entonces nos llaman y nos dicen, tú
tu acople que se ha roto, que no sé qué y no sé cuánto. Y nosotros vamos y verificamos que efectivamente se rompió y les decimos, ¿sabe qué? Se ha roto por desalineación. Y eso fue otro grito al cielo. Que cómo eso es imposible si nosotros hacemos alinear con láser, hemos traído una ingeniera desde Oruro para que alinee esto, que nos ha salido caro, nos han cobrado. Sí, pero este problema es por desalineación. Y no, eso es imposible, así, ¿no? Ok, hagamos lo siguiente. Páseme, por favor, su informe de alineación. Y nos muestra su informe y en el informe decía que la alineación había quedado 001 y 002, ¿no? O sea, alineación sumamente precisa en teoría, ¿no? Y nos dice, mira, hasta estos valores, y yo le he sacado fotito al equipo, decía 001, o sea, no puede ser que esté desalineado, ¿no? Y mi jefe, que era industrial, no era mecánico como yo, dice, ah, seguro el equipo estaba descalibrado, ¿no? Y eso fue otra controversia. Obviamente, después yo tenía jefe, ¿no? Yo era ingeniero de servicios nomás. Entonces, agarramos y se armó una controversia. Y ahí, obviamente, estudiando, yo era pollito, esas veces tenía 21 años, todavía tenía vasos en la cara, recién estaba en mis primeros pininos de alineación, ¿no? Agarro y les digo, veamos esto, no han considerado la dilatación térmica, y eso no me lo saqué de la cabeza, tuve que estudiar, investigar, leí como no sé cuántos artículos y busqué mucha más información, y efectivamente, el motor trabaja a 35 grados en régimen, ¿no? Cuando ya hagas o temperatura y todo, porque la temperatura ambiente en esta planta es 15 grados, ya con todo llega a 35. Pero el ventilador del horno no, el ventilador del horno está metiendo aire caliente a 85 grados y hay una diferencia, como pueden ver, de 50 grados. ¿Qué significa eso? De que el sistema está, hay una diferente temperatura y se va a dilatar. Si efectivamente esa gente lo dejó alineado a 0,1 y 00, perdón, a 0,01 y a 0,02, cuando empezó a operar la máquina, el ventilador se dilató, subió un poquito y se desalineó a nivel de que lo quebró el, la peineta, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando yo tengo una diferencia de temperaturas entre la máquina que acciona y la máquina que va a ser conducida, yo tengo que tener una consideración de dilatación térmica. Tengo que considerar y cuidar de que tengo que dejarlo adrede, intencionalmente desalineado, dejando el motor más arriba. ¿Para qué? Para que cuando entre en régimen el ventilador se dilate y quede alineado. Los petroleros le llaman a esto alineación en caliente y alineación en frío y tienen su procedimiento para hacer eso. Personalmente no me gusta. Personalmente prefiero hacer el cálculo de dilatación térmica, pero cuando el cliente te dice, me vas a hacer alineación caliente, alineación fría, sí, señor, usted es el cliente y usted tiene la razón. Pero si me lo preguntaran a mí, se puede hacer tranquilamente calculando y dejando el motor más arriba y más abajo. Y el motor más arriba y el ventilador más abajo. Pero hay que calcular. No se preocupen, me he hecho hasta una tablita de Excel, ¿sabes? Y ahí eso les voy a regalar para que ustedes puedan considerar. Pero ahí les doy el dato o el tip, el guacho que le decimos nosotros aquí, es de que si hay una diferencia de temperaturas de más de 50 grados, sí vale la pena que yo considere la dilatación, sobre todo si son máquinas grandes. Eso también me pasa en motores de combustión interna y también en turbinas, ¿ya? Para que lo consideren. Bien, ¿qué más? ¿A quién le hago caso? ¿Quién tiene la razón para decirme esta máquina está alineada o no está alineada? Bien, ahí a la derecha, como pueden ver en la parte inferior, he hecho un pequeño podio. El que te va a decir cuándo está bien o está mal una alineación según sus tolerancias es el dueño de la máquina, el fabricante, el que ha tenido que hacer 55.000 pruebas en, en en su departamento de ingeniería y en la construcción para saber cómo se comporta esa máquina. Si una máquina viene con sus tolerancias de alineación, eso está escrito en piedra. No hay nada que esté por encima de eso. Bien. Luego, si es que no tengo esa información, tengo que hacer una verificación de las dilataciones térmicas, ¿no? Lo que acabamos de ver, si es que la máquina no se va a dilatar y me va a desalinear el sistema y tengo que controlar y medir esa dilatación.
Y por último, y por último, el tema de las tolerancias estándar. Estas, nuevamente, no hay una norma que te diga, ¿sabes qué? La tolerancia es, bajo norma es esta, no existe. Hay una norma API para las bombas, pero es muy limitada y solo para bombas, ¿ya? Eh, y estas tolerancias estándar generalmente vienen dadas por los fabricantes de los alineadores. No hay nuevamente un lugar donde esté específicamente para decir, no, esto está escrito en piedra. No. Por ejemplo, el que les estoy mostrando ahí nos hace una discretización por el número de RPMs. Para 1000 RPMs pone dos estados de excelente y aceptable, tanto en la desalineación angular como en la paralela. Para 6000, obviamente, es mucho más exigente y también nos genera estos detalles, ¿no? Más o menos borda por ahí. Y fíjense, tenemos números que para 1000 RPMs todavía son aceptables. Esto son pruebas que han hecho donde ven cómo incide la desalineación en las cargas que se generan y se traducen en vibraciones. Si tú tienes menos que esto, vas a generar menos vibraciones, por lo tanto menos cargas, por lo tanto tu movimiento vive más. Si tú tienes fuera de estos límites, las cargas están empezando a aumentar, te generan vibraciones altas y por lo tanto menor vida a los movimientos. ¿Ya? Entonces, ¿a quién le hago caso? En primera instancia al fabricante. Si el fabricante no me da ningún dato, ya por mis medios tengo que verificar si hay dilataciones térmicas o no. Si no hay, entonces puedo proceder con unas tolerancias estándar que las saco de mi equipo. Hay algunos equipos de alineación que les muestran caritas felices, caritas tristes cuando está bien alineado, cuando falta la alineación, cuando se cumple eso. Básicamente va por ese sentido también. No me gusta mucho el tema de las caritas, pero pucha, cada vez hacen los equipos mucho más didácticos, le vamos a llamar, como para que el ayudante del ayudante ya pueda alinear sin ningún problema, entonces se lo ponen con colorcitos verdes, rojo, amarillo, o con carita feliz, triste, o una carita de sorprendido cuando todavía la alineación le falta, ¿no? Pero se basan en estos números o en estas tolerancias estándar. Bien, hasta ahí quería comentar. Siguientes pasos. A ver, ¿qué beneficios yo tengo por hacer una alineación precisa? De entrada, que la vida útil de todos los activos, el motor, los rodamientos, los sellos, el eje, el acople, etcétera, etcétera, van a tener una vida útil más grande. ¿Por qué? Porque la carga que podría estarse generando por desalineación ya no va a existir, ¿no? Si yo tengo un equipo bien alineado, mi consumo de energía va a ser el estándar. Nuevamente, cuando estoy desalineado, estoy generando nuevas cargas y eso también consume energía eléctrica, porque de algún lado tiene que sacar la energía para vibrar, para tratar de alinearse y todo eso, y pues empieza a tener un consumo mayor, y los que son eléctricos saben cómo le afecta eso al motor, ¿no es cierto? El hecho de que la máquina esté bien alineada también nos genera una tranquilidad porque al no haber cargas excesivas, las temperaturas se mantienen constantes. Ya si la temperatura aumenta algo más, ya debe ser por otro problema, pero podemos descartar el tema de desalineación, ¿no? Fíjense, un equipo alineado no solo dura más, también es más barato de operar. Un equipo alineado tiene una disponibilidad alta. Le hemos quitado una de las razones por las cuales podría generarnos una parada de planta. Bien, ahora sí charlaremos de este dolor de cabeza. Lo que están viendo ahí es una de las aberraciones más grandes de la ingeniería del mantenimiento. Les cuento, era el 2017, hace 9 años atrás, me llaman para que vaya a alinear un ventilador principal de la boca mina de minería, de una mina que estaba en Potosí, más o menos por el lado de Cantumarca, creo que se llama, donde el diablo perdió el poncho. Y era una mina manejada por chinos. Los chinos nos convocaron. Alguien, no sé quién, les dijo que la máquina estaba vibrando porque estaba desalineada y al nivel de que ya quemó su motor. Ese motor que lo están viendo hacia un lado era su tercer motor. Fíjense, las vibraciones eran tan, pero tan grandes que los señores tuvieron que ponerle esas roscas y esos pernos abrazando al portarrodamientos, ¿no es cierto? Si lo pueden ver ahí,
para que no vibre, o sea, una solución tonta. Y a todo eso soldaban todo lo que podían. Fíjense cómo la estructura está lleno de puntos de soldadura porque las vibraciones eran tan extremas que estaban generando daños ya en la estructura. Esos nervios o ese parante diagonal que ven un angular ahí, lo han puesto solo porque la máquina estaba vibrando. Entonces, alguien les ha dicho, tu máquina está vibrando por desalineación. Y nos llaman a nosotros para arreglar este problema. Yo llego y le digo, viejo, tu problema no solo es desalineación, tienes desalineación, desbalanceo, problemas estructurales, problemas de lubricación, problemas de rodamiento. Todos los problemas que podrías tener estaban en esa máquina. Si ustedes ven el portarrodamientos, tiene un tubito vertical, ¿no es cierto? Ese era su respirador de aceite. ¿Saben qué he visto y me ha dado un ataque a los nervios? Han agarrado un vasito y en el piso había agua con aceite, lo han levantado y le han metido por ese tubito a la máquina. Y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dicen, no, es que lo hemos drenado, o sea, se sale el aceite porque se rindió ya los retenes y cada vez está vacío, entonces tenemos que llenarlo, pero llenarlo pues, con aceite nuevo. Le digo, no, no, este aceite también funciona. O sea, los chinos eran más cuadrados que la palabra, ¿no? Bueno, cuento corto. Yo agarro y le digo, viejo, vamos a balancear, vamos a intentar alinear, pero realmente está tan deformado el sistema, los ejes están doblados, que no voy a expectar una gran mejora. Pero lo importante de ellos, estaban parados ya una semana. Toda la gente, todos los mineros que debían estar trabajando en el interior mina estaban alrededor de mí viendo cómo voy a hacer esto, porque si nosotros no, o sea, si esta máquina no opera, no entra el aire a los túneles y pues se mueren ahí adentro. Entonces están obligados a que este ventilador meta aire al sistema, ¿no? Entonces no estaban operando. Entonces yo me pongo a trabajar ahí y el diagnóstico era de que estaba desbalanceado con 85 milímetros por segundo y estaba obviamente súper desalineado. Hice todas las maromas, peleé un día y medio con esto y logré bajar de 85 a 10 milímetros por segundo. Es alta la reducción, pero no solucionaba el problema. Simplemente lo enmascaraba un tiempo, como por lo menos para que trabajen 2 semanas, 3 semanas, y luego ya hagan un overhaul y si era posible botar todo este ventilador y poner uno nuevo. Esa era mi sugerencia, porque realmente esto estaba muerto. Me estaban pidiendo que le dé choques eléctricos a un Frankenstein que ya estaba a un cadáver, ¿no? El tema es de que logramos bajar de 85 a 10. Yo agarro, le digo, jóvenes, esto es lo máximo que se puede hacer y le empiezo a enlistar los problemas, ¿no? Tu eje está doblado, tu estructura está deforme, las patas del motor están totalmente deformadas, tu ventilador está excéntrico y mil razones más, ¿no? Y viene, sí, sí, el supervisor tiene que dar el ok. Arrancan la máquina, obviamente antes vibraba con 85, ahora vibraba con 10, seguía vibrando y viene pues uno de estos chinitos de metro y medio, ¿no? Pone su mano sobre el motor y dice, no, no, vibra mucho, yo no pago, motor más, no, no pago. Y, ay, no, me dio un ataque de cólera en ese momento y lo que más me fulminó fue que agarró y el acople lo hizo soldar en mi frente. Yo le digo, no lo suelde. No, 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 usted ya no trabaja acá, ya no trabaja, puede retirarse. Así me trató el chino. Y como habían como 5 chinos, me tuve que contener porque yo mido 1,82. Entonces podía haberlos reciclado al chino. Pero bueno, me tuve que contener porque habían varios chinos ahí. Y uno de los mecánicos que me ayudó me dijo, ingeniero, así son, le han dicho lo mismo al que has rebobinado el motor, le han dicho lo mismo al que ha venido a hacer el sistema de aterramiento, así es esta gente. Y bueno, pues eso, sumado a que, sumado a que estábamos en interior mina a 25 grados ahí y afuera estábamos a -10, salgo renegando y ¡pum! Se me paraliza la cara. Me dio parálisis facial por renegar, por el cambio de temperatura y todo. Yo agarré, tomé el primer vehículo a Potosí, no quiero, a Potosí, de Potosí a Santa Cruz, no quiero volver más aquí, chinos, vayan del diablo. No sé en qué estarán, no sé si habrán arrancado, no sé qué habrán hecho, ¿no? Y no tengo idea ni tampoco quiero saber. Nos ha pasado y hay casos como esos, son experiencias, y este es uno de los equipos que no hemos podido alinearlo, pero de los dos equipos que les he mostrado, este es uno, porque realmente la estructura estaba totalmente deforme. Uno apretaba el perno y se bajaba todo el motor, ¡pic! Se inclinaba.
donde no se podía hacer nada, ¿no? Bien, es parte de la historia. En mi vida he tenido dos parálisis faciales, esta fue la segunda, más bien que ya sabía cómo atenderme para que rápido vuelva a la normalidad. Hoy en día ya pasó eso, ¿no? Sí, fue por el estrés, ¿no? Ahora sí, señores, vamos a responder todas sus preguntas y todo lo que han planteado. Voy a ir respondiendo uno por uno según lo que han ido escribiendo, pero si tienen más preguntas, métanle y empezamos a responder. Me encanta que hay 64 personas en línea y eso es bastante importante, ¿no? Alberto está en México, saludos para él. Bien, empezamos. Eduardo dice, ¿cómo se calcula el torque del acople? ¿Hay alguna fórmula? Excelente, Eduardo. En realidad, a ver, vamos por partes. Hay dos torques aquí. Nosotros queremos saber a qué torque tiene que funcionar nominalmente si hay una fórmula que relaciona la potencia y la velocidad de la máquina, ¿no? Y también se le aumentan algunos factores de seguridad, factores de alineación y demás para sobredimensionarlo la copia. La formulita es muy sencilla, en realidad el torque es igual a potencia sobre velocidad, pero hay que jugar mucho con las unidades para que los RPMs y los kilovatios no te hagan doler la cabeza. Al final el torque vos lo vas a sacar en newtons metro, le vas a afectar por algunos factores dependiendo si trabaja tu máquina 24/7, si va a tener cargas de impacto y demás situaciones, y vas a sacar un torque más grande, un torque sobredimensionado, y vas a elegir tu acople en base a ese torque. Los que participen del curso, yo les voy a entregar una planillita Excel donde meten la potencia, meten la velocidad y directamente les sale el torque y hasta les sugiere tres tipos de acople, ¿ya? Esa es la forma en la cual nosotros dimensionamos los acoples por torque. Ahora, ¿con qué fuerza voy a torquear los pernos de mi acople o voy a torquear los pernos de anclaje de mi motor? Eso es netamente dependiendo del tamaño del perno y dependiendo del grado del perno. Eso es una tabla estándar que está escrita por todas, que también les vamos a mostrar en su momento. ¿Ya? Así es, Eduardo. Entonces, sí o sí necesitamos nosotros calcular o, bueno, seleccionar los acoples por torque y esto tiene que salir a raíz de un cálculo de la potencia, la velocidad y algunos factores de servicio más. Y con eso seleccionamos. Luis Fernando dice, en la alineación láser con ejes diferentes, ¿cómo se realiza? Yo intenté alinear y no se logró porque me da medidas absurdas. Tuve que alinear con reloj nomás. Me estás diciendo de que tenías el eje del motor era 60 y el eje de la máquina era 100, digamos. No hay ningún problema, caballero, ninguno. Nosotros hemos tenido casos incluso que hemos alineado el volante de inercia de 1 metro con el eje de 60 centímetros. Ahí lo que tiene que conllevar es la línea central que va a pasar, ¿no? Tal vez ha habido un problema en el procedimiento de instalación y de introducción de datos, pero en realidad, cuando haces con láser, lo que te interesa es que un láser calce con el otro, siempre y cuando tengas un acople. Ahora, si la máquina está encastrada, como en algunos grupos electrógenos, ahí hagas lo que hagas, no vas a poder meter láser. Bien, y habría que analizar qué es lo que falló ahí, pero si lo has podido hacer con reloj y daba para hacer con láser, tendrías que haber podido hacer con láser, ¿no? Marcial Francisco Calvi Prado dice, consulta sobre alineación de máquinas, herramientas o cómo es la instalación adecuada del piso o cómo debe ser, ¿tiene alguna información al respecto? Sí, Marcial, en realidad cualquier máquina que vaya a tener rotación, ya sea, no sé, un ventilador centrífugo, una bomba, un torno, cualquier máquina que en algún momento va a girar es susceptible a generar vibraciones, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer de que el sistema donde se ancle pueda o bien aislar las vibraciones y también tenga todas las características como para que no tengan ningún tipo de fractura ni ningún tipo de problema en su operación. Hay procedimientos que hacen los ingenieros civiles, también los mecánicos, donde uno tiene que analizar y decir con qué tipo de grouting voy a poner, qué espesor de grouting. Son como pequeñas zapatas que se crean, se tienen que cavar dentro del piso, hacer encadenados y poner el grouting, ¿no? Es un procedimiento, hay normas que también están apoyando eso y lo que más buscan es saber cuánto pesa tu sistema, a qué velocidad gira, busca las frecuencias naturales y las frecuencias críticas
y con eso te regula y te indica cuál puede ser el grouting más adecuado, ¿no? También se pueden usar elementos finitos, eso ayuda bastante cuando tenemos que hacer este tipo de dimensionamientos. Es todo un procedimiento y una norma la que hay que seguir para hacer esto. Cualquier máquina que vaya a tener una parte rotativa necesita tener un estudio del suelo donde se va a sentar por muchas razones. Hace poquito estuvimos en una, bueno, esto me pasó en dos azucareras ya, una en Ecuador y otra acá en Bolivia, donde las máquinas las han fundado, las han puesto en superficies no tan estables. Han hecho todo lo posible para que sea lo más estable, pero eso implicaba pues le han puesto pilotes y demás, pero con el tiempo, después de 20, 30 años, igual se ha empezado a hundir y eso empieza a generarnos problemas porque la máquina va a estar en desnivel y eso ya son vibraciones que no se pueden controlar ni se subsanan con alineaciones ni con nada, porque ya la estructura misma se está deformando a un nivel que no es aceptable, ¿no? Bien, Jacob Delgadillo Rojas nos dice, ¿la polea desgastada puede degradar o deformar la cosea? Sí, señor, en muchos casos la polea cuando empieza a desgastarse también se afila, ¿no? Los filetes se quedan filitos y empieza a cortarla tu cosea. Entonces, lo ideal, hay unas galgas que te dicen hasta qué punto se puede desgastar la polea y a partir de ese punto tienes que reemplazarla porque si no empieza a dañar a los sistemas de transmisión, ¿no? Entonces, lo más correcto es que debería trabajar como se diseñó, que esté bien alineado, que esté bien pesada la cosea y así va a tener un desgaste uniforme. Cuando está desalineado, empieza a desgastar desuniforme, empieza a afilarte los filetes y la nueva cosea que pongas, aunque trates de ponerla lo más centrada, tiene espacios vacíos que va a tratar de amoldarse la goma y eso está deformando y empieza a botar energía y pues empezamos a consumir cosas. El otro problema más clásico es cuando tratan de sacar las poleas y las fracturan. Y lo dejan así todavía, ¿no? Y esa fractura empieza a deshilachar y a cuchillar a la cosa, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Paul Flores. En equipos de trabajo en alta temperatura, si no tengo el dato exacto del fabricante, sobre cuánto crece la máquina con el calor, qué método práctico comienda para calcular la compensación y asegurar que la alineación quede perfecta cuando el equipo está operando en caliente. Excelente pregunta, Paul. Se utilizan las fórmulas de dilatación lineal. ¿Ya? En mis tiempos de juventud, cuando no tenía mucho por hacer o tenía más tiempo, supongo, yo quise proponer una idea de que la dilatación no era lineal, sino que la dilatación era volumétrica. Hice un montón de pruebas con elementos finitos y demás, y la conclusión fue de que efectivamente la dilatación es volumétrica, pero varía muy poquito con el cálculo de dilatación lineal. En líneas generales, si tú utilizas los cálculos de dilatación lineal de las patitas, es más que suficiente para poder contemplar esta dilatación y que quede bien alineadito, ¿no? Se hace un cálculo, yo tengo un Excelcito, pero de todas formas utilicen la fórmula de la dilatación lineal. Delta L es igual a L inicial por el alfa, que es la dilatación, por la diferencia de temperaturas. Eso como que contemplando desde la base de la máquina hasta el centro de la máquina. Y obviamente eso difiere mucho dependiendo del tamaño de la máquina. No es lo mismo en una máquina de un HP que en una de 2 megas, porque los tamaños son distintos y las dilataciones también son proporcionales, ¿no? Entonces, la otra ventaja es que ya hay equipos de alineación que te permiten hacer este cálculo predefinido. O sea, vos le metes a qué temperatura va a llegar, a qué temperatura, le metes algunos datos más y esa formulita que nosotros hacemos a mano, el equipo te lo hace directamente internamente y ya te da el resultado a lo que tienes que llegar. Lo bonito de las máquinas que trabajan con dilatación térmica, tienen un alto grado de tolerancia, se puede decir. No por ejemplo, cuando nosotros hablamos del 0.05, tenemos una tolerancia de más menos 0.05. Entonces puedo ir desde menos 0.05 hasta más 0.05 y en total tengo una décima de tolerancia. Cuando tengo dilataciones térmicas, a veces tengo hasta 2 décimas de tolerancia y eso es bueno. O sea, te dan unos márgenes muy grandes para dejar la máquina en cualquiera de esos puntos y funciona.
Por ejemplo, en esa turbina de 8 megas, la Taurus 70 de Solar, la que me tocó alinear, ahí tenía al mexicano a mi lado y el mexicano estaba con su manual y con todo, ¿no? Y él me daba que yo tenía que dejarlo desalineado entre 0,23 y 0,42. Para mí eso es un mundo, es hartísimo de tolerancia. Entonces prácticamente me dejó dejarlo bueno, desalineado adrede, pero con un buen margen de tolerancia y eso te permite hacerlo mucho más rápido. En cambio, en las alineaciones habituales que no tienen dilatación térmica, nuestros rangos son un poquito más pequeños, ¿no? 0,05, 0,07, ¿no? Hasta ahí tenemos que llegar. Bien. Germán dice, ¿cuántas lainas? Esa es la pregunta más buena de esta noche. Bueno, todas las preguntas son buenas, pero esta quería que alguien siempre me las haga. ¿Cuántas lainas máximo es recomendable instalar en las patas del equipo? No hay ninguna norma que te diga, pero nosotros recomendamos que no más de 5, porque a partir de 5 lainas empezamos con el efecto de sorte, ¿no? Entonces empiezas a sortearse las lainas. No es adecuado. Ahora, una vez fui a hacer una cementera y un tipo así todo copetudo me dijo, no, aquí en mi planta son 3 lainas. No me importa de dónde sacas las recomendaciones, me dejas con 3 lainas y me dejas con 3 lainas. Y pues le hicimos caso y la verdad que haciendo un análisis un poco más detallado, yo me animaría a decir que entre 3 y 5 lainas como máximo es lo que tendríamos que poner. Y ya si tienes que poner más de 1 milímetro, no le pongas laina, poner una plancha. La plancha de 1 milímetro no se va a oxidar, no se va a comer, no le va a pasar nada. Y de ahí para adelante, puras lainitas de acero inoxidable. Efectos de sorte a partir de 5. Exigencia más alta, 3. Con que tú dejes entre 3 y 5, ya la hicimos. ¿Ya? Bien. Eduardo dice, ¿en bombas también con su centro magnético puede suceder? Sí, pero me voy a ir más a los grupos electrógenos, ¿ya? Donde vemos el problema de centros magnéticos desplazados y que pueden afectarnos es en los grupos electrógenos o en los sistemas de generación. Tienes un motor de combustión interna, una turbina hidráulica, una turbina cual sea de vapor y lo que sea, que está acoplado a un generador. Ahí sí tengo que ser muy exigente con la alineación porque una desalineación me puede mover el centro magnético. Y eso sí es un dolor de cabeza para la calidad de energía que estamos generando. En los motorcitos me animaría a decir que no tanto, la verdad, porque como el motor generalmente es la parte móvil, nosotros estamos alineando al motor con respecto a la bomba. Sí tengo que ser cuidadoso por todas las razones que estamos mencionando, pero si yo cumplo con las tolerancias que tengo que cumplir, pues no tengo que preocuparme por esos centros geométricos. Y como son tan chiquitos, no les va a afectar tanto. Donde le afecta harto es en sistemas grandes, donde el centro magnético pues es mucho más grande el campo electromagnético que se genera dentro del motor, ¿no? Entonces, yo me animo a decir que ese problema de la desalineación afectando al centro magnético más en generadores, en bombitas son muy chiquitas y pucha, tendría que estar muy, muy desalineado. Creo que vas a tener otros problemas más graves antes de que empiece a molestar el centro magnético, como por ejemplo romper los movimientos, hundir los retenes, quebrar ejes antes de que el centro magnético se vea un poco afectado, ¿no? Y también ahí entra el tema de las velocidades también, ¿no? Usuario de Zoom a chat dice, fue por el coraje, el estrés, sí, efectivamente, esa vez de bastante y por eso se me torció la cara. ¿Cómo se calcula para alinear un equipo que opera con alta temperatura? Lo he mencionado más antes, tenemos que contemplar la dilatación lineal que hay entre la pata y el centro de la máquina que se va a dilatar. ¿Ya? ¿Podrían compartir la tabla Excel para calcular el acople de toque? Claro que sí. Cuando usted esté en el seminario, le vamos a pasar todo el material, le vamos a dar el acceso al Classroom donde están videos, hay como 5 videos de cómo se alinea con diferentes tipos de equipos. Está el Excel que les he hecho para cálculo de dilataciones, está el Excel para cálculo de acoples, tengo un Excel para cálculo de lubricación inicial y de lubricación que también utilizamos en esto. Y también tengo algunas aplicaciones en cuanto a balanceo que les vamos a dar para que ustedes puedan balancear con un vibrómetro o con su celular, que también se puede hacer eso. Así que usuario de Zoom está invitado al seminario y esperemos que participe para que podamos dotar de toda la información.
Ayala Mamani José Rodrigo dice, ¿con qué métodos recomienda meter los rodamientos al momento de hacer mantenimiento sin que se pierda parte de su vida útil? Esto es una pregunta muy engañosa, no tiene nada que ver con alineación, pero la vamos a responder. Nosotros, dependiendo, si es más de 50 milímetros el eje, sí o sí tienes que dilatarlo, así que tienes que hacer un calentamiento por inducción para que puedas meter sin dañar el eje. Si es menos de 50 milímetros, puedes meterlo por método de empuje, pero con ciertos cuidados, ¿no? De hacer de que las tolerancias del eje sean las adecuadas, de que no esté muy apretado ni muy holgado, que sean las adecuadas en base al rodamiento que va a trabajar, ¿no? Y si estás trabajando con un eje cónico o con un eje que trabaja con manguito cónico, ahí vas a meterlo mecánicamente y vas a ir ajustando la tuerca del manguito con algún sistema que te permita medir el calado axial o medir el juego interno radial cómo se está cerrando. ¿Ya? Va por esos lados y bueno, el mundo de desdoblamiento es mucho más grande que eso, ya tendremos la oportunidad en algún momento de hablar de ello. No me hagan empezar a hablar de desdoblamiento porque me puedo quedar 3 días hablando de desdoblamientos. Y hoy día no, hoy día vamos a hablar de alineación. ¿Bien? Carlos Domínguez nos dice, en bombas de carcasa partida, interesante, para aplicaciones contra incendios, acopladas a motores diésel, normalmente dicen que cuando el rodamiento del lado carga se calienta, es por desalineación. ¿Es algo correcto? Sí, sí, pero con algunos peritos más. Puede calentar por desalineación a ambos lados, incluso porque lo estamos sometiendo a más carga, efectivamente. El problema de solo controlar la temperatura es que es un solo síntoma que no sabemos a dónde nos va a llevar. Por si acaso, también ese rodamiento puede estar calentando por falta de lubricación, también puede estar calentando por exceso de lubricación, también puede estar calentando por exceso de apriete, también puede estar calentando por contaminación. También puede estar calentando porque está pasando, bueno, en este caso como es una bomba con motor diésel, no voy a decir que pasa corriente, pero en algunos otros sistemas puede estar pasando porque hay una fuga de corriente por razonamiento. Entonces, lo malo de la temperatura es de que sí te da un primer indicio, pero no es, ¿cómo se puede decir? No es concluyente, no es decir, está calentando y es por desalineación, sino ya te da otras razones y otras mil más que pueden existir ahí, incluso porque haya cavitación, se haya deformado y se haya erosionado los impulsores de tu bomba, nosotros podemos generar un desbalanceo y ese desbalanceo puede estar atacándole al rodamiento y eso puede estar elevando la temperatura. Entonces hay muchas razones por las cuales un rodamiento puede calentar y una de ellas es por desalineación. Mi sugerencia, como hemos dicho, midan vibraciones en las direcciones axiales de ese rodamiento y si están altas, ya tengo un segundo indicio que digo, sí, efectivamente, hay más probabilidades de que mi problema sea desalineación. Bien, excelentes preguntas. Uy, hay un montón. Ahí estamos, ya estamos agarrando. Paul Flores dice, al alinear una zaranda vibratoria, recomienda dejar un rango intencional que compense el movimiento y la vibración que los acoples recomiendan para estos equipos. Paul, yo le soy muy honesto, no he visto una zaranda vibratoria con acople directo, ¿ya? Y si hubiera, yo le agarraría al ingeniero que ha diseñado esa zaranda a cocachos, porque efectivamente nosotros estamos hablando de un desbalanceo a redes. Las zarandas vibratorias o cribas vibratorias que le conocemos también, ¿no es cierto? Son máquinas que han sido diseñadas para vibrar, ¿no? Y si nosotros le pusiéramos un acople directo, le aseguro que se destroza rápidamente. Lo que nosotros tenemos en la mayoría de las zarandas que nosotros manejamos en la zaranda, el motor que acciona la zaranda, no el motor del ventilador de la zaranda, por si acaso, ese sí puede estar acoplado por directo, ¿no? Generalmente son transmisiones por polea. Entonces, ahí, de cierto modo, las correas te ayudan a mitigar eso, de que esas vibraciones no le vayan a afectar al motor. Aparte de eso, nosotros sugerimos de poner unos sistemas de aislación para que todas las vibraciones que se generan alrededor en la zaranda no vayan a llegarle al motor para que el motor, sus componentes internos no tengan que sufrir absolutamente nada. Pero le aseguro de que, pucha, no sé, mire, 18 años que le juro que no he visto una zaranda que tenga acople directo, ¿no? Lo chequeamos. Bien. Bien, Sergio Guayas. Sergio, desde Paraguay, un abrazo, ella te vamos a estar visitando. ¿Qué método
Se recomienda para verificar la alineación del accionamiento del horno de planta de cemento. Estos proporcionados por dos motores con sus respectivos cardanes, con sus planetarios. ¡Ay, qué lindo ese sistema de cardanes! Mira, mientras está operando, lamentablemente, lo único que nos queda es vibraciones, ¿no? Si está operando, hay unos síntomas vibratorios y de espectros que te van a decir cómo se está comportando el cardán y cuán desalineado está. Lo lindo de los cardanes es de que te anulan cualquier tipo de desalineación paralela, pero sí hay que agarrarlo con pinzas la desalineación angular, porque esa es la que sí te mata la máquina. Entonces, por lo pronto hay que controlar las vibraciones axiales y hay que controlar las vibraciones en espectros para ver si tienen las características de una desalineación angular. Y ya cuando está parado, hay que hacer una adaptación a tu alineadorcito de ejes. Hay que ponerle un patín, hay que ponerle un carrusel, hay que ponerle una regleta y se lo puede hacer una eje falso, le llamamos nosotros a esto, para que nosotros podamos hacer una verificación de la alineación tanto en angular como en paralelo. O sea, mientras está operando, vibraciones. Cuando esté paradito, usamos el mismo alineador, pero hay que aumentarle ciertos accesorios que te van a permitir convertirlo en una alineación estándar, ¿no? Para hacer el control de la verificación angular. Bien, ahí tengo tres más. Hernán Luque dice, buenas noches. En un sistema de transmisión pueden presentar las dos desalineaciones y qué hay con la pata coja. De hecho, Hernán, como les había dicho, el 99% de las desalineaciones son mixtas. Es una mezcla entre paralela y angular. Como les había dicho, en más de los 2000 alineaciones que yo he hecho personalmente desde hace 18 años atrás, solo dos activos, era una bomba petrolera, me acuerdo uno, y el otro era una máquina papelera. Solo dos activos solo tenían desalineación paralela y nada más. Solo dos activos de más de 2000. Entonces siempre vienen juntos, siempre vienen mixeados, porque es así. Siempre va a estar los dos ejes desalineados paralela y angularmente. ¿Ya? Y la pata coja es un tema más de montaje, ya no es tanto de operaciones, cómo te lo montaron o qué es lo que pasó con la estructura mientras estaba operando. Pero es algo muy fácil de subsanar. El tema es que hay que querer hacerlo y hacerlo, ¿no? Bien. Allá la mamá dice, ¿cuándo se debe un curso presencial en La Paz? Estamos trabajando esto con la gente de TR. Lo que pasa es de que sí hay convocatoria por La Paz. De hecho, ahora nos preguntaron mucho y hemos llegado a una cantidad de 6 personas o 7 personas que estaban interesadas. Después de este curso de Santa Cruz, vamos a ver la forma de contactarlos a estos 6 y poner una fecha. Si estas, por lo menos estas 6, llegamos a 10 personas, le metemos en La Paz, pues, ¿qué más? Hay que ir hasta allá, ¿no? Hacemos nosotros algunos trabajos. El año pasado, en diciembre, en noviembre, hemos estado trabajando con Sobos haciendo algunas alineaciones. Entonces, sabemos que el mercado paseño y la industria paseña también es algo que nos llama la atención y que podemos nosotros ir a aportar. Pero pues nuestro cariñito siempre está aquí en Santa Cruz. ¿No? Aquí en Santa Cruz. Ah, los que hemos llegado aquí a Santa Cruz, como la adoramos Santa Cruz, ¿no? Bien, cerramos con esto. El usuario del Zoom nos dice, yo estoy igual, ahí, su lady que nos vaya tomando la nota. Ya tenemos 2 personas, Ayala y Oscar Rubén, que están en La Paz. Su foto de Oscar Rubén me asusta un poquito, pero los vamos a contactar para que veamos si armamos un grupito. Hicimos nosotros hace un año un curso de rodamientos en La Paz, salió espectacular y contratamos un cowork, o sea, funcionó bastante bien, así que podemos hacerlo así. Incluso en Cochabamba pasó esto, un cliente nos dijo, háganlo en mi taller, por favor, y nos dio un taller sumamente equipado para que venga la gente y pudimos hacer un montón de pruebas en sus máquinas y demás. Entonces, vamos a encontrar la forma para que sea esto lo más potable posible también para La Paz. Ya, usuario magnet, ya. Usuario Zoom dice, el centro magnético afecta en la distancia entre flechas por tamaño del cadete del acoplamiento. Uy, es una pregunta un poquito compuesta y un poquito larga. Lo voy a dejar como que pendiente. Yo me voy a centrar nuevamente que el centro magnético sí es afectado por la desalineación, sobre todo en máquinas de gran tamaño y sobre todo en máquinas de generación. ¿Ya? El tema de las flechas, tamaño de cadetes y demás, lo vamos a ir lanzando como algo más específico para generadores de gran tamaño. ¿Ya? Bien.
Silvio también está en La Paz. Zuleidi, Isaac, por favor, tomen nota ahí de la gente que está en La Paz y que puede trabajar o puede participar del seminario, ¿no? Víctor Hugo está en Cochabamba, pero Víctor Hugo, vente a Santa Cruz un rato, te va a gustar. Es bonita la oficina, vamos a hacer el seminario en el piso 19. Desde ahí se ve toda Santa Cruz, es espectacular. Y hay piscina más. Cochabamba está distinto de Santa Cruz, estamos a 7 horas dándole duro, así que puedes venir, ¿no? Eduardo nos dice Oruro, ay sí, Oruro, queremos volver, algunos datos, Oruro también, pero los que están en Oruro fácilmente se pueden desplazar a La Paz, ya vamos a encontrar, fíjense, ahorita aquí en el chat nomás tenemos como unas 4 o 5 personas que podríamos agruparlas en La Paz. Los que van de Oruro a La Paz es como ir, como ir a la esquina y saben, ¿no es cierto? Yo estudié en Oruro y me escapaba a La Paz algún fin de semana. Coroico, ay, qué lindos recuerdos. Bien, jóvenes, excelente presentación. Me ha gustado su participación de todos ustedes. Justamente ahí está la invitación. Este día viernes, miren, yo quiero hacer estos webinares en 20 minutos, pero es una mentira increíble. Ya van a ser 2 horas, no, bueno, 1 hora 45 que estamos en línea, pero pues vale la pena porque realmente me gusta mucho compartir con ustedes. Este viernes y sábado tenemos el curso de alineación. El viernes, el de balanceo el sábado. Pueden participar en ambos, pueden participar en solo uno, eso depende de ustedes. Mi meta es de que se vayan alineando del seminario, que se vayan balanceando. No quiero que se vayan pendientes. Es más, la forma de evaluarlos es que ustedes puedan alinear. Los vamos a dividir en equipos y los vamos a poner a alinear y a trabajar ahí y a balancear hasta que saquen. Incluso hacemos concursos de qué grupo balancea mejor. Es un seminario muy didáctico. Ustedes están viendo cómo hago la presentación. Imagínense cuando estamos en vivo. Empezamos a charlar, contamos experiencias, agarramos la pizarra y empezamos a rayar ahí de dónde va, cómo va, los van a palpar los equipos. A diferencia de otros seminarios, nosotros agarramos y les hacemos tocar nuestros equipos con el riesgo hasta que los dañen. Me acuerdo que un seminario de balanceo, un brasilero me los deventó un sensor y me los deventó un cable, pero es parte de esto, ¿no? O sea, la idea es que no pase esto, pero pues es parte de aprender. Todos aprendemos de esa forma, haciendo, y eso es lo que nosotros queremos enseñar en estos 2 seminarios que van a ser el fin de semana. Va a estar muy bonito, yo los invito, participen, es una oportunidad interesante. Este seminario lo hacemos ahora aquí en Santa Cruz, lo estamos programando también más adelante bueno, vamos a ver si podemos hacerlo en La Paz y también vamos a pensar si en el segundo semestre o al final del año replicamos algunos de estos en Paraguay también. Estamos con las pilas 100% puestas y ahí vamos adelante. ¿No? Carlos Domingos se pregunta sobre el seminario de vibraciones. Claro que sí, señor. Este año vamos a certificar gente categoría 2. No solo damos el curso, nosotros certificamos gente, obviamente con el apoyo de la UDEC, la Universidad de Concepción, en categoría 2. Por ejemplo, así a grosso modo, aquí en Bolivia te cuesta como unos $1,200 certificar de categoría 1 con algunas empresas de por ahí que son comerciales. Nosotros te damos categoría 1 y categoría 2 por un precio similar, pero directamente categoría 2, ¿no? Entonces ya es otro tema que lo hablaremos mucho más adelante, ¿ya? Gracias a ustedes por participar. Nuevamente están invitados a nuestro seminario. Pueden escribirnos ahí al chat y a los números que son administradores de los grupos a los que se han metido para este webinar, para cualquier información, y los espero el día viernes y sábado. Y si nos organizamos bonito, el sábado estamos comiendo churrasquito al finalizar el seminario, ¿ya? Oh, Lido, un abrazo también para ti. Gracias. La grabación es con la gente de Tere, Zuleidi e Isaac están al tanto para poder guiarnos en eso. Les mando un abrazo y nos vemos prontito en el seminario. Gracias a todos por estar aquí. Que tengan muy buenas noches.